Hoy en Historias de Fracasos con Final Feliz tenemos un personaje muy querido por muchos y últimamente odiado por otros. Colombiano, nacido en Bogotá pero criado en Bucaramanga. Un empresario exitoso que no le tiene miedo a mostrarle al mundo su éxito y lo que ha logrado a punta de trabajo, dedicación, talento y mucha disciplina. Ex policía, comediante, Guinness Récord Mundial, empresario y muchas otras cosas más. Hoy en Historias de Fracasos con Final Feliz tengo el gusto de conversar con Omar Alejandro Leiva, más conocido como Peter Albeiro. Hablamos de sus triunfos, de sus fracasos, de la mentalidad que lo ha llevado a ser un hombre millonario y próspero, de sus tropiezos, sus caídas y de cómo hizo para levantarse. Hablamos también del momento oscuro que vivió por estar preso por más de 2 años, la tristeza de no poder estar en el entierro de su padre y muchos otros temas. Quédense para poder conocer un poco más de la vida de Peter Albeiro. Bienvenidos. Son historias reales de personas que cayeron y se levantaron. Porque el fracaso no es el final, es donde empieza lo mejor. Bienvenido a Historias de Fracasos con Final Feliz. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a estas Historias de Fracasos con Final Feliz. El día de hoy con un invitado muy pero muy especial, una persona que aprecio de todo corazón, gran amigo, gran empresario, gran persona. Ustedes lo conocen más por el nombre artístico. Él se llama Omar Alejandro Leiva, pero en el bajo mundo del humor se le conoce como Peter Albeiro. Petercito, mi hermano, bienvenido a esta podcast. Yo sé, Citar, ¿qué más? ¿Todo bien? Bien, bien, Petercito, muy contento de esta charla. Hacía rato que tenía ganas de sentarme con usted, de hablar, de recordar viejos tiempos y sobre todo de conocer un poquito de la historia de Peter, de Omar Alejandro, que tal vez en muchos medios de comunicación ya se ha visto un poquito, ya se sabe un poquito más de lo que hay detrás de Peter Albeiro, de quién es Omar Alejandro, pero de pronto no hemos hablado o no has hablado en esos otros espacios acerca de los tropiezos, de los golpes que te ha dado la vida y cómo has podido, a pesar de todo eso, seguir adelante, salir adelante y tener todo el éxito que hoy has podido cosechar. Bueno, yo creo que para empezar, yo creo que la gente tiene un mal concepto de la palabra éxito. Es decir, la gente piensa cuando se habla de una persona con éxito, piensan solo en lo económico, en lo popular. Y resulta que yo siempre he creído que el éxito es la consecución de un objetivo y ya. Entonces, si yo me inscribo en una media maratón o en una carrera de 5K que ahora están tan de moda, o me voy con un amigo a jugar, me inscribo en un campeonato de fútbol y llegamos a los cuartos de final y eso era lo que queríamos, pues tuvimos éxito en un propósito. Entonces, mucha gente se queda con que lo lograron una vez y creen que de eso van a vivir toda la vida. Entonces, siempre he entendido como empresario, como artista, como ser humano, que uno consigue algo y ya al otro día toca volver a arrancar en otra cosa porque si no, o tratar de mantenerlo. Entonces no es para nada fácil porque es darse cuenta que todas las veces no se consiguen las cosas de la misma manera, que a veces se pone la vida un poco más difícil. Y lo dije en un libro que escribí en el 2019. Yo pienso que todo el mundo te pregunta por las cosas buenas que pasan, pero uno como que las cosas difíciles, No tan buenas, sí. no tan buenas como que nadie las quiere saber. Entonces me metí en un club de taxistas, me metí en un concierto que me fue re mal, entonces nadie le dice a la gente, no, pero ni para qué hablo de eso. Me puse en la bolsa de valores una vez a invertir en la bolsa. en trading y tal, y aprendí al principio hasta que me creí el lobo de Wall Street. Y cuando me creí el berraco, me comí una simulación o un engaño que hacen ellos para activar las ventas y se fue eso para abajo. Y yo dije, no, eso ahorita vuelve y sube, ahorita Y ahí estamos vuelve esperando. y sube. Me metí un totazo entonces a veces la vida te golpea muy, muy fuerte. Y soy un tipo que aprende igual de los errores pero siempre pues con la cabeza en alto sabiendo que cada quien es responsable de sus decisiones. Con Peter tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Candela Estéreo en Bogotá
hace como unos 2000, 15 años, 2007, 2007, 18 años. 18 años. Y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar, cosechamos una muy buena amistad, una muy buena relación. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos humoristas en Candela, pero de Peter me quedó algo muy marcado y es que fue el primer humorista que yo vi que vio el humor como una profesión y no como un oficio. Hasta antes de Peter, las personas que yo conocí veían el humor como un trabajo. Y si me salía un show, pues era el rebusque, lo que me salía aparte de mi sueldo en televisión, de mi salario en radio. Pero Peter se encargó de que el humor fuera su empresa y que Peter Albeiro fuera su producto. ¿De dónde viene esa idea, esas ganas de manejar el humor como una empresa y no como una entrada cualquiera? Bueno, yo pienso que realmente eso arranca en el 2004. Yo conté esta historia porque me presenté en Sábado Felices y el que ganaba el programa defendía al siguiente y entonces decían que el que quedaba de cuarto, el que iba de cuarto en el turno, que era el último, tenía ventaja porque los jurados lo acababan de ver ahí, entonces estaba más fresquito, entonces casi siempre el que mandaban de cuarto Tenía ventaja. tenía ventaja, es lo que decían. Entonces el que defendía ya lo mandaban de primero. No sé si me explico. O sea, el que ganaba el programa al siguiente programa cuando defendía entraba como primero en el cuentachistes. Exacto. Ok. Entonces grabábamos y me tocaba a mí de primero porque había ganado el anterior y cuando yo salgo, yo veo que no hay sino 2 jurados en vez de 4. Yo dije, oiga, porque hoy hay 2 jurados, ¿no? Claro. Una chica, a una jurado la estaban maquillando y el otro era alguien del elenco que lo habían llamado para otro lado. Entonces, cuando yo le digo a unos amigos, mano, hoy hay solo 2 jurados, y me dicen, no, yo vi los 4. Y entonces yo me meto y entonces yo me puse a pelear porque yo dije, no, pero espera, esto es desventaja, claro, por supuesto no quede nada. Entonces yo me fui súper bravo, viejo, me peleaba con Gonzalito y yo no vuelvo por acá. Y yo me fui y dije, Dios mío, ahora me puse a pelear en el único programa que puede uno salir como... Que en esa época era la única pantalla. Y entonces, todo indignado, agarré mi carrito y yéndome para Bucaramanga. Y yo, Dios mío, ahora yo qué hago, me toca por mi cuenta mirar a ver ¿Qué hago? Cómo le demuestro a la gente que yo también puedo hacer las cosas solo. ¿Cuántos años llevabas ya ahí participando de Cuentachistes en Sábados Felices? No, yo empecé en el 96, se supone que 8 años, luego yo me fui porque el que ganaba o se quedaba en el elenco y ya no lo dejaban hasta que llegó J. Mario y empezaron a llamarlos a todos. Yo ya participar en los 2001, llevaba 3 años participando y yendo para allá. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo que nadie más haya hecho. Y ahí se me ocurre la idea de buscar en un supermercado. Primero yo pensé en un terminal de transporte de Bucaramanga, pararme a hacer chistes 2 días seguidos, porque yo decía en el terminal hay gente todo el tiempo, por el día, por la noche, que espera el bus. Y entonces organizando el evento ya como con la cabeza pensando. ¿Que era contar chistes por cuántas horas? 40. En vivo. Sí, entonces yo decía, yo vendo cada patrocinio y me cambio la camiseta y me cambio una gorra y tengo un banner atrás y... De una vez cuando se empezó a cranear la idea, empezó a surgir todo eso, vendo las horas, vendo los patrocinios. Yo me inspiré mucho en el show de las estrellas de Jorge Barón. Yo veía que Jorge Barón era sus grupos musicales, pero eso era eso era vallas, eran cartas y el otro, dummies de muchísimas marcas que estaban ahí. Entonces realmente ellos eran los que apalancaban el espectáculo y el alcalde de cada ciudad. Entonces yo dije, hermano, esto puede ser un buen negocio, voy a plantearlo. Se lo planteé al gerente y el gerente me dijo, hermano, yo le presto el supermercado, mire usted qué consigue. Y empecé yo a ver que dentro del supermercado había muchas marcas. Entonces estaba el café, estaba la leche. Entonces yo le dije a esa gente, no, yo grabo un CD de estos piratas que me salían a 400 pesos. Cada CD. Que uno mismo los quemaba en la casa. Y los quemábamos en la casa y teníamos. Entonces, si yo le decía a la gente, si usted esta hora compra productos de la camiseta que yo tengo, traen el recibo y le regalábamos un CD. Entonces a mí me patrocinaban 1.500.000 pesos, no por una hora. Yo decía, si me compra una hora, le regalo otra. Si me compra 2, le regalo 2 y los dejaba a los mejores en la última hora. Entonces comencé a crear un modelo de negocio que era muy, muy, muy llamativo para las marcas. De hecho,
muchas de esas marcas que me apoyaron la primera vez hicieron toda la gira Se conmigo casaron. en los supermercados. Bueno, Peter, ahí hablamos, digamos, de la parte bonita del negocio que fue exitoso desde el comienzo, pero ¿cómo fue el prepararse físicamente? No es fácil estar despierto, estar de pie en una tarima 40 horas. ¿Cómo era el tema de la preparación física, de controlar el sueño? Bueno, en un principio eran solo ganas y yo decía, bueno, tengo que empezar temprano para que el día me aguante, me alcance. O sea, uno arranca a las 4 o 5 de la mañana y alcanza. Pero hubo muchas veces que me vi muy mal físicamente. Se me iba la voz, no sabía qué hacer. Pegábamos el micrófono a ver si funcionaba. Muchos supermercados por tema de seguridad y todo cerraban la puerta y quedaba yo con 2, 3 personas de mi mismo equipo de trabajo sentados ahí al frente. Sienten ahí como para yo ver a alguien Ríanse de la bulla. sí, porque el supermercado lo cerraban o quién se iba a quedar 4, 5, 6 de la mañana. Luego el siguiente va uno aprendiendo ese tipo de cosas. Entonces, desde las 11 de la mañana empezamos a promocionar que íbamos a rifar 200.000 pesos en efectivo y que íbamos a hacer la entrega a las 5 de la mañana. Entonces, Para que la gente se quedara. para que la gente se quedara, utilizábamos chistes un poco más subidos de tono que después me di cuenta que no se necesitaban. Fueron a experimentar muchas veces. Hay ciudades, por ejemplo, en Valledupar. El tipo me dijo aquí, pero no hay dónde, y lo hicimos al aire libre, frente a la Olímpica de una plaza, y empezó a llover. O sea, cosas como ese. En Yopal, Casanare, lo hice en un parque que era el Ramón Nonato Pérez. ¿También al aire libre? También al aire libre, así, al sol y al agua también. Entonces, no todo era chévere, que era ¿por qué escogí el supermercado? Los supermercados y los casinos tienen algo, y es que todo el tiempo tienen el mismo tipo de luz. Usted va a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, es igualito, no hay ventanas, no hay nada. A veces uno sale y dice, uy, ¿a qué hora llovió? Uy, ¿a qué hora se puso de noche? Dios mío. Entonces yo pensé que eso me iba a servir psicológicamente. O sea, yo no iba a sentir que anocheció, que amaneció, que estaba de madrugada, sino yo iba a estar parado, y realmente así fue como logré estar no solo las 40, sino las 66 horas y luego las 101 horas. ¿Cómo fue el cuento de las 101 horas? ¿De dónde viene la idea de esa locura? Porque si 40 horas son complicadas, pues 101 horas estamos hablando de más de 4 días. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo fue todo el cuento para poder pasar a ser Guinness Record y todo? Yo ya llevaba 2 años recorriendo el país con las 40 horas, me iba súper bien. Ya las 40 las hacías eso ya, con los ojos cerrados. Y ganábamos mucho billete porque era que no tocaba vender entradas ni nada, era solo cambiarme camiseta y eran 20 marcas y ya, y factura y pase cuenta de cobro y ya. Pero recuerda que Alfonso Lizarazo, Carlos Donoso y César Cardoso se unieron para crear The Humor Channel, sí, el primer canal de televisión 24 horas de humor que iba a ser por TV Cable, por TV Cable y por antena. Entonces ellos querían hacer un lanzamiento, y a mí me llamó César Cardoso. Me dijo, venga, hermano, a usted no le interesa que hagamos algo con Humor Channel, pero una vaina bien salvaje, muchos días. Entonces don Alfonso me dijo, hermano, hay un señor Felipe Carbonell que hizo 100 horas de chistes en un teatro, hacía el mismo show, sacaban la gente y entraban, y cada cierto tiempo descansaba 2 horas y lo hacía así. Y yo, ok. Y entonces yo le dije, no, pero a mí no me gustaría con descanso, sino normal, en el formato que siempre lo he hecho. Pero dije, yo quiero que sea en Bucaramanga porque es como mi ciudad, allá es donde la gente me quiere y me apoya. Yo quiero, pues si voy a hacer algo grande, que sea allá. Entonces dijeron que sí. Luego hubo un conflicto porque el Canal Tro también quería estar ahí. El Canal Tro se mandó con transmisión en directo. Que es el canal regional de Santander. Y ellos decían, no, pero espere, porque entonces esto es de un canal que es pague por ver. O sea, la gente tiene que pagar. Y al final se dieron cuenta que necesitábamos era sumar y que la marca iba a salir ahí. Luego las emisoras empezaron a pelearse por el evento, que tramítalo usted, no, yo que voy a tramitar, que tramítalo usted, que no, que yo no. Mentira. Pero sí, en serio. La Vallenata Tropicana y los 40 principales, que era Caracol Radio, tenían que transmitir 2 horas y pasaban a otro y pasaban a otro y pasaban a otro. Bueno, pues Tropicana empezó sus 2 horas y después no se quiso despegar. Dijo, no, péguense ustedes si quieren. Péguense, pero yo no me despego. Y fue muy bacano. ¿Qué año fue ese? 2006. Van a ser 20 años de eso.
¿Y tú sientes que después de ese Guinness Record fue un antes y un después para Sí, Peter Albeiro? sí, total. ¿En qué cambió la vida de Peter Albeiro en cuanto al humor, en cuanto al personaje? Cambia cambia muchas cosas. Yo pienso que ya uno se cree el cuento. Uno dice, parce, si fui capaz de hacer esto, soy capaz de hacer muchas cosas más. O sea, ningún otro ser humano en la historia ha hecho una cosa de esas. Entonces, luego ya fue cómo yo capitalizo lo que hice, cómo el récord mundial contando chistes puede ir a hacer exhibiciones de humor. Entonces yo ya no me mataba la cabeza. Ya hacíamos una exhibición de 7 de la mañana a 7 de la noche y me iba a dormir y al otro día de 7 de la mañana a 7 de la noche. En diferentes partes del mundo. En diferentes partes, ya lo hacía con RCN Radio y en otros países y todo como, mira, él está dando una muestra de cómo fue que lo hizo. Y yo pienso que ahí yo también opté por ir cambiando el estilo de cuentachistes normal a empezar mis primeras líneas de comedia. Sí. Y ya empezar a ir a los teatros a ver si el nombre de Peter, que había sonado en tantas emisoras y que había acompañado tanta la gente en los autobuses y todo, llenaba teatros. Entonces en el Astor Plaza, si acuerda usted, en el 2008. Claro, esa me acuerdo mucho porque ahí fue donde yo vi la mentalidad de empresario de Peter. En el 2008 sacaste Sexo a la Carta. Sí. Que fue donde sales con la camiseta roja de Ferrari, el va a ver, guerrero, que se hizo súper viral en YouTube. Sí, que ahí yo sentí que la embarré con el nombre porque yo quería que fuera un nombre como sugestivo, pero no hablaba de sexo como sexo, sino sexo femenino y masculino. En cuanto a género. Entonces en la palabra O estaba el símbolo más y el que la flechita y el femenino y masculino. Pero en una empresa decían, no, es que él tiene un show buenísimo que llama Sexo a la Carta. No, Dios mío, no, ¿cómo se le ocurre eso? Aquí sexo, no pueden hablar de sexo. Hombre, es el sexo masculino y el sexo femenino, la creación del hombre y de la mujer. Entonces eso era yo, pero humano, ¿cómo no? Yo no le quiero cambiar el nombre. Y nada. Entonces me compraban el show y cuando yo llegaba show de Peter Albeiro y ya. Y yo, pero ¿por qué no le cambian el nombre, hermano? Porque no entiende que ese nombre no funciona y no va a funcionar. Pero usted lo hizo funcionar. Y yo lo hice funcionar, pero luego me tocó cambiarlo. Yo duré pero a lo que voy yo, Peter, es que yo recuerdo cuando tú alquilaste el Teatro Astor Plaza. Sí. Tú solito. Normalmente los humoristas esperaban a que alguien alquilara el teatro y lo contratara. Sí. Tú alquilaste el teatro y fuera de eso no vendes entradas, sino que quieres regalar las entradas. Y hablas con William Vinasco, el dueño de la emisora, y le dices, yo quiero regalarle a Candela una función para todos los oyentes. Y empezó William a regalar boletas y los taxistas, la gente llegaba como locos a reclamar sus entradas gratis. Y ahí venía lo que Peter estaba buscando. Me acuerdo que tú ya me dijiste, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a llenar ese teatro y yo necesito que usted, con una lista en mano, se encargue de que estas personas vayan al evento. Además, voy a grabar mi DVD. Entonces, era garantizar un sitio lleno, garantizar unas personas clave que estaban periodistas, gerentes de mercadeo de diferentes empresas, la gente ¿Se acuerda que invitamos a, ¿cómo llamamos a la que estaba lanzando de la alcaldía de Bogotá, María Emma Mejía? María Emma Mejía. Y fue con Alberto Casas de la W que estaban de novios, ¿no? Sí. Y de ahí, de esa inversión, salen 102 presentaciones para el Casino Hollywood. Tal cual, invitamos a la gerente de mercadeo y ella no sabía que todas las boletas eran regaladas. Y ella vio, wow, este teatro llenísimo. Y cuando termina la función, me dicen que si quiero presentarme en un pequeño teatro que tenía Boulevard Niza, que era el del Casino Hollywood, y que ellos me podían comprar, supuestamente eran como 40, 50 y terminé haciendo 102 presentaciones. Y ahí viene otra. A los humoristas que presentaban su show en el Casino Hollywood, para cada evento, para cada presentación, les daban unos pases de cortesía. ¿Qué hacían los humoristas normalmente? Invitaban a su familia, a sus amigos. Peter no. Peter nuevamente me dice, invíteme a esta gente. Vamos a llenar esto, y de ahí salen 46 presentaciones para Comeva. Para Comeva y para publicar. Para publicar salen, no.
con Entonces, díganme si no tenía la mentalidad de empresario. las páginas amarillas le dimos, cuando yo dije esta plata de las páginas amarillas no la va a tocar para nada. Y cuando terminó la gira y terminó el contrato, compré un apartamento en el que viví en Cedritos, en la carrera 15 con 142 con las presentaciones de Comeva, perdón, de Publicar y las de Comeva. Y además que cada presentación se iba vendiendo mucho más cara que las anteriores. Sí, claro. Claro, pues ese era como el objetivo, ¿no? Ir demostrando poco a poco cómo se puede trascender. Bueno, hemos hablado de las buenas, de las maduras, pero hablemos un poquito de las verdes. Uy, terrible. De tantos negocios que fracasaron antes de tener éxito en otros negocios aparte del humor, porque el humor, digamos que siempre fue un negocio muy lucrativo. Sí, lo que pasa es que, y uno entiende, hoy por hoy en redes sociales, y lo estoy viviendo en este momento, bueno, de mi vida, mucha gente no sabe cuánto se puede ganar un comediante. O sea, la gente dice, no, pues un man contando chistes, ¿cómo va a ganar plata? Pero es que no es contando los chistes, es mi trabajo y el trabajo tiene mucho tiempo y toca vender 1000 entradas, toca vender 2000 entradas para un teatro o sea, no es cualquiera que cuente chistes, es que uno puede contar los chistes, pero hay que ver si uno es capaz de convencer a la gente que inviertan plata para verlo a uno. Y acá en Estados Unidos hay comediantes multimillonarios. Jerry Seinfeld es billonario. Seinfeld es súper multimillonario y Jim Carrey y todo eso. No me estoy comparando porque van a decir, oye, ¿qué tal este? Mañana el titular en Pulso. Peter se compara con Jim Carrey. Sí, con Jim Carrey, con Jerry Seinfeld. No, pero son inspiración para uno porque uno dice, si esa gente logra hacer plata con la comedia es porque esta vaina funciona. Solo que de pronto yo he sido un poco más... yo creo que no es porque tenga un techo, pero yo sí me he dado cuenta que no es mi ambición llenar estadios, llenar arenas, llenar coliseos, sino más bien prefiero hacer una temporada de 20 presentaciones en un teatro pequeño donde yo día a día vaya garantizando que el teatro esté lleno y que la energía de la gente funcione porque eso me va a traer más, ¿sí? Y un teatro lleno contagia mucha más energía que un teatro a medio llenar. Exacto. No solamente porque... No, yo conozco muchos comediantes y muchos artistas que han tenido un éxito una sola gira. Entonces vienen con el boom de las redes o lo que sea, ¡prum!, llenaron y uno, ¿y esto por qué no volvieron a venir? ¿Qué pasó? Entonces hay que mantenerse, o sea, la cosa no es presentarse una vez, la cosa es cuántas veces has llenado en Nueva York, cuántas veces has llenado en Las Vegas, cuántas veces te han presentado en tal ciudad, cuántas veces has repetido en tal otra. Y seguir vigente después de tantos años sin estar en ningún medio de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación es un celular. Cada persona que tiene un celular con cámara tiene un medio de comunicación y uno sabe qué quiere mostrar, qué quiere comunicar. Solo que también se expone uno a mucha cosa y más porque me di cuenta que al artista la gente no le interesa cómo piensa, ni qué piensa. Hágame reír, a mí no me interesa si usted piensa en esto, si le gusta esto, si opina de esto, si no opina de esto, qué piensa de esto, porque cuando la gente se da cuenta que yo no opino igual que el otro, entonces ya no lo hago reír porque le caigo mal. Él ya no me hace reír. Y ahí ¿Por ya qué? chocan. Porque yo supe que él no piensa como yo. Y ahí ya viene el choque. Que viene el choque. Bueno, Petercito, pero bueno, hablemos de esos momentos difíciles. ¿Cuántos negocios has quebrado? No sé, yo perdí ya la cuenta de mucho rato. Me quebré en tantos negocios. Así por encima está tuve una spa, me le metí cualquier cantidad de plata a un spa que me metí con un amigo, Fernando Cotes. Él tenía una oficina que le habían dado la oficina estaba embargada. Y a eso le ponen una persona que como que la administre o la mantenga para que la oficina no se caiga. Entonces se la dan como en consignación. Como sí. Que mire, agarra esa oficina, ojo. Y entonces él me dice, no, eso se puede demorar años, bueno, o sea, años, y no tenemos que pagar renta ni nada porque yo la estoy cuidando. Y entonces yo le dije, seguro, sí, tranquilo, y remodelamos y pusimos eso y llevamos 3 meses y a los 3 meses nos sacaron de ahí. Un día le cambiaron las guardas eso y nos sacaron. ¿Y cómo así? ¿Qué pasó? No, hermano, que el juzgado ordenó que ya
¿Y kilo que tenemos adentro? No, espere, miro a ver quién nos ayuda a abrir. Como, ¿y qué hacemos con esto? ¿Para dónde nos llevamos eso? Entonces en ese nos fue súper mal. Lavadero de carros en De Bucaramanga, ¿no? taxistas en Bucaramanga, en la González Valencia, y resulta que yo pensé que eso era una maravilla, un lavadero de carros por la noche, ¿no? Eso yo iba y era así, me iba, no, que aquí ya no vino nadie más. Entonces, no, eso es muy duro. Un lavador borracho agarró un carro de un cliente y se lo llevó para Piedecuesta porque le contaron que la mujer andaba por afuera de la casa y el man agarró el carro y se fue todo borracho y uno a responderle al dueño no, parce. Luego había al lado un localito al lado y una señora me pidió que si le dejaba montar una cafetería ahí. Y yo, claro, sin problema, vamos a montar la cafetería ahí. Y ella me ayudaba con algo de la renta, entonces nunca me pagaba la renta porque no, que eso estaba malo, pero que le diera plazo. Y ahí me llaman de Bogotá para trabajar allá, yo dejo el lavadero, luego el man me dice, no, no. Entonces yo digo, no, yo voy a entregar el local y la señora de la cafetería me dice, no, yo tengo un cuñado que él quiere agarrar el lavadero y nosotros agarramos el contrato. Yo no los puse a firmar nada. Como 4 meses de bien de renta donde me llamo, oiga, que aquí debe 4 meses y si yo ni siquiera estoy allá, nah. Dio calzones a los harlistas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa? Organizaba los encuentros de motos de alto cilindraje y en la 10ª con 10ª en Bogotá yo empecé comprando champú y todo para unas peluquerías que van cerca de la casa de mi tía. Y en un localito al lado vi que pusieron una promoción de 3 tangas por 1.000 pesos, güey. En esa época, uff. Entonces yo decía, pero esto está chiqui, pero se ve linda, marica, como 300 pesos va a costar esto. Entonces les hice una bolsita y tal, y las vendía como a 1.000, 1.200 en la universidad y me iba bien. Yo decía, por el hecho de que sea barato no quiere decir que tenga que verse barato, claro. O sea, le puse. Y entonces en uno de los encuentros de motos que vendían chaquetas, vendíamos camisetas, yo dije, nadie vende tangas y fui y compré. No, de unas muestras y ahí eso se llama Campo Hermoso en Bucaramanga. Sí. Me fui a un lugar de una señora que hacía vestidos de baño y le llevé la muestra. Y me dijo, listo, le llevamos a hacer unas naranjas, blancas y negras como los colores de Harley Davidson y le mandé bordar el escudito de Harley Davidson adelante y esa vaina picaba porque es el bordado de hilos y eso picaba terrible y ya que iba a saber. El primer día se vendió, pero eso después era, no, que me quedé con todo ese poco de tangas. Pero yo creo que el fracaso más duro en negocios que me ha tocado en mi vida en plena pandemia. Cuando yo pensé que le estaba sacando adelante vendiendo termómetros, tapabocas y todo, empezaron a pedir de a 5 millones de tapabocas, tiene 2 millones, tiene 1 millón y nosotros vendíamos y todo y entonces me dieron una carta de intención y tocó conseguir como 2 millones de tapabocas, yo no los tenía todos, le compré a unos amigos, mandamos eso y se cayó el negocio y me quedé con eso y después de que valían no sé qué, no, eso... De verdad nos tocó regalar todo eso, o sea, todo lo que habíamos ganado con eso, perdí eso y muchísimo más porque me quedé con eso. ¿Cómo surge la idea de meterse en el negocio de los carros? Aparte de que los carros siempre han sido la pasión de Peter. Yo conocí a Peter cuando andaba en un Mazda Miata. Sí, sí. De convertible, lo más de bonito. Y después lo cambiaste por un Mazda 3, después por un BMW, por un no, yo Nissan, los tenía todos al tiempo. Por un Nissan 350Z. Un Z4. En la emisora nos sentábamos, Peter se sentaba acá y yo me sentaba acá, nos sentábamos al lado. Y hablábamos mucho fuera de micrófonos y yo le decía, venga, ¿y usted por qué no compra casa? Porque todo lo mete en carros. Y yo me acuerdo, patentico las palabras que me dijo, dice, marica, yo no soy feliz con ladrillos. Yo soy feliz el día que tenga 100 carros parqueados, todos míos. Y hoy los tiene, sí, con Super Nice Rent-A-Car. Y cuando estuve trabajando con Super Nice Rent-A-Car también, que Peter me dio la oportunidad de trabajar acá cuando llegué acá a Estados Unidos, yo pensaba, este huevón se compró los 100 carros. Sí, yo pienso que uno de la vida tiene que proyectar cosas. A mí la finca raíz no me gusta. Y mire que cuando yo llego, yo vendí todo lo que tenía en Colombia y llego yo acá. Y yo decía, bueno, lo primero que quiero es tener mi buen carro. De 6 carros que tenía por el pico y placa. Y yo terminé comprándole la casa a don José Klopatowski, el director de la revista Motor por pura casualidad. Y yo le decía, ¿cómo es la vida que mi casa
se la compré yo a este señor, qué maravilla. Se hizo muy amigo mío, muy buena persona, él y su familia. Y cuando me vine para acá, que empecé a vender los carros, yo decía, no, ahora a qué hora voy a vender los carros. Fue muy fácil. Ponchito, el manager de Jorge Celeón, me compró la camioneta, Dalia me compró el BM, que después lo vendió a Boyaquito. Eh, el, el Miata lo vendí con Juan Raúl y empecé a vender mis carros y yo agarré mi plática y dije, bueno, llego a Estados Unidos, me compro una camioneta para cargar mis cosas, mi niño, pero me quiero comprar un buen carro. Y empiezo a buscar y claro, si vas al dealer de Lamborghini, eso era carísimo. Pero habían dealers más pequeños donde con carros que fueron de renta o eso. Entonces me compré mi primer Lamborghini Gallardo del 2008 y yo me sentía realizado. No era un carro del año, pero yo decía, hermano, tengo un carro que yo me Y lo soñé. tuviste por mucho Y tiempo. lo tuve por muchísimo tiempo. Por cariño. Sí, pero yo decía, yo no me puedo gastar esta plata, tengo que invertirla, pero ¿en qué la invirtiera? Me encontré con un tipo que estudió conmigo en el colegio, estudiamos juntos en el colegio, salimos juntos del colegio. Bachillerato. Él de apellido León, yo Leiva, o sea, al lado, seguidos y todo. Y el tipo me dice, no, yo soy realtor, yo tengo acá unas inversiones, ahorita está súper bien comprar. Y yo, hermano, a mí no me gusta la finca raíz. No, pero es una buena inversión. Compra, yo te lo ayudo a vender, te lo ayudo a rentar. Eso es oportunidad y todo. Y él me pasa una lista y vamos a cerca del Sogras, donde van apartamentos dizque de 30.000, de 35.000 dólares, de 40.000 dólares. Yo, ¿en serio? Un regalo. Un regalo, listo, yo quiero 5, yo 10, yo hago mercado acá. Entonces me dice, mira, hay que dejar un depósito así mientras nos hacemos la inspección y pasamos la propuesta, pero eso no me lo das a mí, se lo tienes que girar a una empresa que son los que tienen la plata mientras tanto, y resulta que la empresa de la plata era igual de él y era un estafador profesional. Y ahí se fue y terminó robando. No, eso era el dinero que tenía, digamos, como para invertir. Y terminó quitándome mucha plata. Cuando ya yo me doy cuenta, no, pero no puede ser que me venga a tumbar un man que estudió conmigo en el colegio. Bueno, no pasa nada. O sea, yo te dejo todo en manos de Dios igual. Porque si uno se va, uno, espere, lo voy a demandar y los abogados buscan y me dicen, no, hermano, este tipo tiene, ya estuvo preso por estafar esto es un estafador profesional, mire todos los denuncios que tiene por estafó mucha gente de Bucaramanga que les vendía lotes en Fort Myers y nunca se los daba y le mandaba papeles según lo que comentaba la misma gente. Entonces, más fastidio le agarré a la finca raíz. Sin embargo, empecé con poquitos carros. Especularon que yo había iniciado el rentacar con carros de lujo. Yo nunca he tenido en el rentacar carros de lujo para rentar que no. No, pues, yo que trabajé en el rentacar, doy fe que tocaba ir a desbarar muchos carros al comienzo. Al comienzo eran carritos normales, o sea, yo los compraba en subasta y muchas veces eran carros que venían parapetados, como decimos ahí, con problemas, que luego ya, bueno, toca arreglarle eso porque qué más, ¿no? Le duró el aire 2 días y era que estaba dañado el compresor y se le salía el gas y uno lo compró y aire, a los 2 días toca cambiarle. Me acuerdo de una camioneta que se compró muy barata, que al poquito tiempo empezó a oler mal porque era que había estado inundada, algo así. Inundada. Y qué problema para quitarle el olor a húmedo. Todo eso tuve que vivirlo yo en el rentacar. Y un gran amigo de Bucaramanga me dijo, yo tengo un apartamento cerca de la FIU. Y me lo vendió muy, muy cómodo. Yo quería saber cómo era el negocio y lo renté y cada mes me llamaba el inquilino. Ay, que el aire, ay, que aquí, ay, que el baño, ay, que la gotera. Y yo viajando, entonces tocaba mandar a alguien, eso aquí todo es carísimo. Entonces cuando me daba cuenta, me pagaban la renta, pagaba la administración, guardaba lo del seguro y lo de los impuestos y le pagaba al tipo y cuando me daba cuenta de una inversión de un poco de plata, yo decía, en rojo. Y yo decía, no, mis carritos me dan mucha más plata. Además, si yo tengo un apartamento y yo necesito un negocio de 20.000, 30.000, 40.000 dólares, pues yo no puedo vender la cocina ni vender un baño. Yo tengo que vender todo el apartamento o nada. Mientras que yo tengo 40, 50, 100, 200 carros y necesito una oportunidad de negocio, vendo 3, 4 carros y ya soluciono y los otros
siguen girando. Petercito, ¿y de dónde viene ese gusto por los carros? Toda la vida, desde que yo me acuerdo de pequeñito, mis tíos, los hermanos de mi mamá, tenía un tío que era mi tío Samuel. A mi tío Samuel lo mataron por robarle el carro. No se quiso dejar robar el carro y bueno, lo terminan matando. Y yo me acuerdo que mi tío llegaba en el Mazda Sagi 626, eso que uno lo aceleraba y el tacómetro era números, digital. era digital. Yo decía, o 1986, yo decía, es increíble que uno vaya en un carro que no tenga un reloj normal, sino que va marcando los números. Yo nunca había visto algo así. Y mi tío me entregaba la llave, me decía, ah, chino, agarre que eso es suyo. Lo que pasa es que yo lo voy a manejar. Pues. Y yo con la llave, mamá, mire, mi tío me regaló el carro. Pues él lo hizo 12 años, 13 años. Pero yo creo que me inspiró mucho mi tío que siempre andaba y mi otro tío que era gerente de una empresa andaba en su buena camioneta y era... En cambio mi papá era un poco más conservador. Entonces mi papá tenía su carrito bueno, pero no era el carro de lujo, porque mi papá era el pensamiento de que el mismo carro de tantos millones me lleva al mismo lugar que me lleva a este que también es nuevo. Entonces mi papá no era el pensamiento de no, quiero tener el Mercedes, el BM, no, un mantenimiento, un carro de esos cuánto vale. En cambio, mire mi carrito nuevecito y tal, y tengo mi carrito y tal, y mi Renault 9, mi Renault... Me acuerdo, Sí. no sé si será verdad o fue un cuento que te inventaste que con el alza de la gasolina, que decía tu papá, yo no sé la gente que se queja de la gasolina, yo siempre le echo lo mismo 20,000. Sí. Mi papá lo decía molestando. Sí. Porque él llegaba a una gasolinera y decía, mire, tome 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Y entonces él decía, yo no sé, yo siempre le echo 20,000. No sé si me dura más, me dura igual o me dura, pero yo paso por la gasolinera y yo le echo los mismos 20,000. Petercito, hablando de tu papá y yéndonos de pronto un poquito a temas un poco más sentidos, ¿cómo fue el hecho de ver partir a tu papá y no poder acompañarlo a darle un último adiós porque estábamos encerrados en pandemia, no podías viajar a Colombia? ¿Cómo fue ese sentimiento, lo que sentiste, frustración, dolor? Una persona que siempre que hablas de él, pues se nota que fue un gran padre, una excelente relación, y no estar ahí en ese último momento, ¿cómo fue para ti? Bueno, para mí el año 2020 fue un año demasiado difícil, demasiado. Lo increíble fue que empezó también porque en febrero del 2020 fue el Super Bowl en Miami. Y febrero es un mes muy malo para las rentas de carros. Entonces como que llevaba pocos años, todavía estaba aprendiendo y ya se empezó a especular que había una pandemia en Europa, estaban cerrando Italia, Sí. contaban los muertos todos los días, tantos muertos aparecían y sabíamos como que ya, uy hermano, ¿a qué horas pasa aquí? ¿Será que llega aquí? ¿No llega? Primer caso de coronavirus en tal parte, tal otra. Y entonces llega febrero y era como que tenemos que hacer lo que sea para que febrero sea un mes bueno. Y el Super Bowl fue increíble. O sea, lo que nosotros vendimos en febrero ha sido el mejor febrero en toda nuestra historia a raíz de lo que pasó durante el Super Bowl. Entonces fue como, oh, de pronto el año no está tan malo como pensamos. Y llega marzo y el 20 de marzo me cierran el aeropuerto y todas las reservas que tenía se cayeron. Y mi papá una vez me preguntó cuando fue al rentacar, me dijo, hijo, ¿cuántos carros le caben aquí? Y yo le dije, papi, bien parqueados deben caber por ahí 40, 50 carros. Dijo, ¿y usted sí le caben 50 carros aquí? Y el resto, le dije, no, el día que me toque parquearlos todos, ese día esto se acaba, no, esto se jode. Porque se supone que mientras unos están afuera, otros están aquí alistando y mañana y van rotando y así. Hermano, el 20 de marzo fue ver cómo todas las reservas se cayeron, todas y cómo me empezaron a devolver todos los carros. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer, hermano? Y pasaron 10 días y se muere mi papito. A mí, o sea, claro, le da uno duro, más porque, no por mi papá, porque ya mi papito venía enfermo unos años atrás, yo había estado en enero, había estado en diciembre, toda oportunidad que yo tenía de ir a verlo, abrazarlo, pero ya se veía que estaba muy mal. Entonces era la sensación de cómo no pueda poder estar para estar con mi mamá, que yo quedé como era mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Quedaba yo como el responsable de la casa. de la casa, el ver por
porque yo vi por mi papá los últimos años, por mi mamá también, pero era no poder estar ahí con ellos lo que me frustraba. Y aparte de eso, que mi papito se muere en pleno empieza el COVID. Él murió como a las 2 de la mañana, llaman a la funeraria y le dicen, no, aquí funeraria no, esto no está habilitado. Eso. Todo cerrado. Entonces llega gente vestida como si fueran astronautas así exagerados, pensando que era de pronto COVID. Sacan a mi papá, no lo llevan a ningún lado, que teníamos todo supuestamente bien bonito. Mi papito fue muy católico, su misa, sus exequias, sus flores, nada de eso. De una vez, a la 1 de la tarde ese mismo día en un cementerio, por a mi mamita debajo de un arbolito con mi hermana, no dejaron ir a nadie por distanciamiento social y por una videollamada a ver cómo le hacían una misita pues, a mi papá y lo cremaban prácticamente ese mismo día. Entonces fue muy duro, porque ahí fue el inicio de mi pandemia. O sea, ese era el inicio. Así me dio la bienvenida a la pandemia a mí. ¿Qué más vino en ese 2020 para Peter? Con eso. Y luego empiezo yo a ver qué voy a hacer, porque me dicen las empleadas de mi empresa, jefe, ¿y nosotras qué hacemos? Nos van a echar y ahora que no, yo no voy a sacar a nadie, tranquilas que yo miro a ver qué hago. Entonces las mando para la casa y ¿qué las pongo a hacer? No, y seguiste pagándoles sin estar recibiendo ingresos. Sin recibir nada, agarrando de los ahorros, mirando a ver. Entonces ahí es donde un gran amigo mío me dice, hermano, yo voy a empezar a importar tapabocas. Y yo, venga, yo meto en la camioneta y empiezo a meter platica y empiezo a vender termómetros y empezamos uno y eran muchos y eran 100, eran 200, eran 300, eran 500 y nos iba muy bien, pero luego no, que este termómetro y garantía, no, garantía de dónde, y si lo dejaron caer, empiezan los reclamos porque los aparatos electrónicos tienen eso, entonces empezar a, Dios mío, y yo tengo que responderle a la gente por eso. Entonces yo salía de mi casa y volver uno y entonces disimular que todo está bien porque tengo un niño en ese momento de 11 añitos, que él no entiende lo que está pasando. Que, ¿Y ahí todavía no te has divorciado? No, pero ya empieza el problema porque llegas a tu casa y tienes que disimular que todo está bien. A veces la gente no percibe que uno muchas veces tiene la carga, entre comillas, de soy el proveedor. Se abre la nevera y se supone que ahí siempre hay comida, se abre tal y papi, menos mal llegaste que hoy vamos a ver una peli, y entonces es sentarse a ver una peli, uno haciendo el que está viendo la peli en la cabeza. Por dentro la otra película. Mañana, ¿qué voy a hacer mañana y ahora y pasado mañana y la renta de esto y 3 oficinas, todo este poco de carros? ¿Cuánta gente estaba trabajando en ese momento con Super Nice? Casi 30 personas, quedaron la mitad. Duro. Sí. Y lo que tú mencionas que nos pasa mucho a los hombres, que ponemos como esa coraza de que todo está bien para tratar de mantener a la familia como en una burbuja, y que no se den cuenta de esa realidad. Y viene la pelea con la pareja, porque es, pero ¿qué te pasa? No, es que estoy tal, pero es que, o sea, vienes con la mala cara, sí, que es normal, o sea, es el reclamo de, oye, tranquilo, ¿en qué te ayudo? Y uno, no, todo está bien. Entonces tampoco se quiere uno dejar ayudar porque uno siente el temor de venir con el reclamo. No, pero sí, ¿para qué se metió en eso? Yo le dije, y todo ese poco de carros, devuélvalos, quiébrese, declarémonos en bancarrota. Todo ese tipo de cosas sentía uno en el ambiente que podía pasar, y yo decía, no, yo no me voy a dar por vencido ni loco. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado el rentacasa? 6 meses exactos. 6 meses sin recibir un solo dólar. Nada. Sí recibía, pero era muy triste porque venía gente local a tratar de rentar carros y era a riesgo de que no pagaran, de que después... Y pues me imagino que un volumen, un porcentaje muy pequeño. Nada, era muy poquitico lo que medio se recogía, y muchas veces íbamos cuando ya viene, dicen van a abrir el aeropuerto y Dios mío, ¿y quién va a venir por acá? Entonces cuando dijeron que empezaba la vacunación, empezó a llegar todo el mundo. Empezaron a entrar muchas reservas, pero íbamos a ir a los carros muertos de batería, tantos meses sin batería. Entonces empezar a quitar baterías y sin plata, compre baterías de dónde. Vendí algunos carros que estaban casi que regalados y compré unos pequeños yates que por esa época, como no
Discotecas, ni discoteca ni restaurantes. restaurante, la gente se iba a tomar algo al agua. Y allá sí no Entonces, había sí, distanciamiento. entonces yo era el mismo capitán de uno de los yates del grande, que yo tanto que lo cuidaba y decía, no, a mí no me gusta rentarlos porque viene todo el mundo aquí, me entran con los pies mojados, yo que soy bien celoso. Y en ese momento nada, teníamos paseo por la mañana, por la tarde, por la noche y ganaba bien, pero no lo suficiente, sino para cubrir los gastos de la empresa y de ¿Y sostener. tú eras el capitán de los 3 recorridos? ¿De No, mañana, tarde y en noche? la mayoría. Y dormía en el barco. Yo me fui a vivir al barco. Yo duré viviendo en el barco 3 meses. Bueno, Petercito, viene la separación después de cuántos años de matrimonio. 17. ¿Cómo, cómo fue ese momento y cómo fue sobreponerse? Porque no es fácil. Muchas personas después de un divorcio sienten que ya la vida se acabó, que su proyecto de vida junto a esa persona era todo y cuesta mucho volver a recuperar la confianza, volver a creer en el amor, volver a entrar en una relación. ¿Cómo fue sobreponerse a esa situación? Bueno, no sé, es que se me juntaron tantas cosas al tiempo que la verdad fue Una como, más. sí, o sea, ni siquiera una más, sino fue como que ni cuenta me di a qué horas estaba yo ya, o sea, era una cosa de salir desde las 5 de la mañana a trabajar hasta las 11 de la noche, que cuando ya hubo un momento en que, bueno, esto ya no va para ningún lado, ¿qué hacemos? Como que yo quiero un tiempo, me voy a vivir al barco. Fue claro, ya cuando te das cuenta y sobre todo por lo apegado que siempre he sido a mi hijo. Mm. Entonces, da duro, pero luego uno se termina dando cuenta que hay cosas que están escritas, hermano, y que uno tiene que agradecer cada instante que acompaña o que lo acompañan a uno, pero que hay proyectos de vida que son diferentes. Por ejemplo, eh, conoces a esa persona que es muy de su nido, de su lugar de todo, que para convencerla de venirnos de Bogotá acá, dudaba mucho, no, ¿y qué vamos a hacer allá? Y aquí estando bien en Bogotá, y acá en Bogotá tú tienes mucho trabajo y con alguien, no, vamos, vamos, será, y viene, y entonces Mm. llegamos, mira, ¿sabes qué? Después quiero que tengamos una casa bien linda con piscina, no, eso con piscina y el niño chiquito y él nada bien, pero un accidente, entonces muy, muy protectora de su espacio, de Mm. todo, a quien, a Sí, quien como temerosa del cambio. a quien no le gustan demasiado los cambios porque es una persona que atesora mucho y le va muy bien. Entonces, como que, ¿para qué si ya estamos bien? Es lo que yo siento, ¿no? Y de hecho trabajamos juntos mucho tiempo y me ayudó muchísimo Era tu manager, ¿no? con mi manager, claro, y era es muy buena empresaria. Entonces, alguna vez le decía, yo quiero algún día, cuando podamos irme a vivir a una casa que tenga agua, que yo tenga el barco atrás de mi casa, y uy, no, eso es por allá muy lejos, Y los huracanes. y los huracanes y todo, y eso es peligroso. Entonces, siento que también a veces esa alma aventurera de uno también a veces lo invita a ir Lanzarse. a lanzarse a ver qué pasa, a ver qué puede suceder y no tiene nada de malo, ni me estoy quejando, ni mucho menos. Simplemente se encuentra uno en ciertas circunstancias de la vida donde uno dice, bueno, nos arriesgamos, no, no, yo no. Y uno dice, bueno, yo me voy solo a ver si yo soy capaz. Mm. Y me equivoqué muchas veces, claro, y me he equivocado. Yo soy un tipo yo digo que tengo ego flexible. Yo sí, cuando yo tengo que creerme muchas cosas porque saco pecho diciendo, uy, lo logré. Pero cuando tengo que admitir que me equivoco, yo me equivoco también. Y cuando tengo que pedir disculpas, yo las he pedido y pido disculpas también en redes, en todo lado. Esto se llama historias de fracasos con final feliz. ¿Qué es para ti el fracaso? Hermano, es parte del proceso. El fracaso es lo mejor que le puede pasar. Yo le doy gracias a Dios por los problemas, porque esos son los que lo mantienen uno con los pies en la tierra. Cuando uno tiene problemas, uno se da cuenta que uno es vulnerable. Cuando uno tiene problemas es donde uno cree en Dios y uno le dice, uy, Diosito, Señor, ¿yo para qué me metí en esto ahora? Ayúdame. Entonces yo pienso que es el balance perfecto, el equilibrio perfecto del ser humano que sabe sobreponerse y que al final
Pues hermano, no sé cuál sea el final de mi vida, de mi carrera o de lo que sea, pero soy un tipo que va viviendo el día a día sin hacerle daño a... Y dicen por ahí que la persona que no fracasa es porque no está intentando nada. Ah, sí, 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 el que nunca ha fracasado es porque no ha intentado absolutamente. Yo conozco el primero que diga, nunca he fracasado, bueno, ¿en qué ha hecho? No, nada, la verdad. Bueno, con razón. Peter, en estos 40 y tantos años, ¿cuál ha sido el momento más difícil de Peter Albeiro o de Omar Alejandro Leiva? Uy, son tantos, weón, no sé, es que son demasiados, son muchísimos. Jovencito, a mis 21 años, queriendo ser oficial de la policía, eh, se hizo un operativo, yo estoy en la fiscalía firmando unos papeles y me llaman que en el comando de un accidente, a plenas 11 de la mañana, o sea, al mediodía, pues. Y yo como, bueno, pero ¿qué hay que hacer o qué? No, hermano, grave la cosa. Y por un accidente se mueren dos personas. Gracias al testimonio se evidencia qué fue lo que en verdad Sí, pasó, sí, que fue un accidente. porque todo, Mm. todo, absolutamente todo queda ahí. Y uno dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver? No, claro, yo era el comandante. Es el responsable de lo que pase ahí. Mm. Y a los meses me llaman, oiga, que venga, que lo necesitan. Y eso, mira que es que llegó esto de una fiscalía. Que mientras los investigan van a quedar aquí detenidos en el comando. Ah, ok. ¿Y hasta cuándo? No, no, eso toca esperar. Y entonces, claro, empieza eso en una investigación, en esa época, justicia hasta sin rostro. Fiscales por ahí detrás con Mm. voz distorsionada. Yo decía, pero venga, ¿En yo qué estaba momento? así, Mm. pero ¿qué pasó? No. Entonces a los 30 días, bueno, ya, me imagino que ya ahorita, mami, Ya yo salí. creo que la otra semana Mm. ya me dan unas vacaciones porque, claro, termina un proceso, le dan a uno unos días de... Y cuando un día no, mire que llegó, bueno, ¿y qué dijeron? No, que todavía sigue la investigación, pero ya no pueden estar más acá. Y me privan de la libertad y eso fueron 27 meses que duró la En un investigación. centro carcelario normal. Sí, pues al principio de funcionarios Mm. públicos, pero luego yo me puse por ahí revoltoso a pelear y a pasar derechos de petición para que cambiaran un poco de cosas y para que ya Para no... que mejoraran las condiciones. Mm. Exacto. 27 meses privado de la libertad. Finalmente sale la declaración de inocencia, Ujú. recuperas la libertad y en ese momento ya dices, no quiero ya más policía. No, no, la policía obviamente me ofreció el reintegro, me iban a dar, pues me pagaron mis vacaciones, esos Mm. meses que estábamos ahí, pero igual eso era de mi papá porque mi papito todo lo que se gastó Con para poder abogados, todo. sostener abogados, todo ese tipo de cosas, pero yo sentí que la vida me estaba dando otra oportunidad y que si ya era un muchachito, es que yo era un niño, güey. Hoy te imaginas cómo será la vida de Peter o de Omar si hubiera sido en la policía. No sé, no me lo imagino porque tengo tan buenos amigos que llegaron a coroneles, otros a mayores, otros los mataron en combate, otros los retiraron por errores o por cosas y terminaron sin carrera y sin nada. Entonces, no sé, yo creo que cada uno Dios le tiene preparado y el camino mío era la comedia. Bueno, pero cada momento difícil deja un aprendizaje. ¿Cuál fue el aprendizaje más importante de ese tiempo que estuviste privado de la libertad? No, yo pienso que en ese momento lo que entendí es lo vulnerable que es cualquier persona. O sea, el cerrar los ojos y pensar que uno cree que tiene todo y que todo va a ser perfecto y al otro día amaneces en medio de gente que de verdad tiene problemas graves y de Mm. verdad gente mala y otros que de verdad no eran malos y en un Los ataque, inocentes también como tú. no, no, y gente que en un ataque de ira en el tránsito terminó por un pitar y por cerrar al otro bajándose y agarrándose y en la ira terminar acabando Con la con vida otra del otro. persona y arrepintiéndose y decir, hermano, yo no sé en qué momento yo me dejé llevar, estaba borracho y el vecino y sacó y vi casos de gente buena que terminaron en un Por proceso, un error. por un error de 3 segundos en una ira o en una cosa gravísima. Entonces, cuando ya estás ahí frente
a la vulnerabilidad de toda una sociedad. Ya no vale el que tiene plata, el que es pobre, no, eso es igual y todo igual. Entonces se da uno cuenta que hay que valorar lo que uno tiene en el momento que uno lo tiene. Hace un momento mencionabas a Dios. ¿Qué papel juega Dios en la vida de Peter Albeiro? ¿Cómo es la relación con el hombre? Yo siempre he sido súper creyente de Dios. Fui acólito de chiquitico, me aprendí la misa de memoria. Acolitaba misa de 6, de 8, de 11, de 12, de 6 y de 7. Has sido muy apasionado en todo lo que haces. Sí. Y luego cuando ya hubo una época que fui muy cristiano, en esa época, claro, también tocaba guitarra, entonces era el ministerio de alabanza y me gustaba, me hacía sentir bien conmigo mismo, me hacía sentirme tranquilo, paz. Luego cuando entro a la universidad, iba mucho de nuevo al culto y me acuerdo que me cuadré con la más linda del semestre, uff, pero ella era... Del mundo, como dicen. No, del mundo y costeña. Entonces ella mantenía su chor, su vaina y se veía lindísima y me dio un día por invitarla al culto y me llama el pastor y me dice, oye, no, esa muchacha no puede entrar hacia aquí, tienes que decirle si ella va a hacer y mira, tú cómo andas con una mujer de ellas, si acá en la iglesia, y yo no, las de la iglesia no me gustan, a mí me gusta de todo lo que me demore yo para echarle los perros a esta para que me ponga cuidado para que el pastor me la va a espantar el primer día. Y dejé de ir al culto, entonces ya una vez quise volver y me sacó del ministerio de la alabanza, que porque yo ya había entrado en pecado y que tenía que esperar un tiempo castigado a ver si volvían y me daban el ministerio. Y yo jugaba para el equipo de fútbol de la iglesia y tampoco me sacaron. Castigado por todo lado. Entonces tuve una pelea no con Dios, sino con la religión y con la iglesia, sí. Y entonces un amigo mío, a quien quiero mucho y quien también fue muy de la iglesia, un día me dijo, ¿sabe una cosa? Lo que pasa es que hay una parte de la Biblia que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando tú ya conoces la verdad, eres libre de escoger a quién le haces caso, a quién crees, porque pues Dios igual está en todas partes. No puedo decir que Dios solo está en las iglesias cristianas, en las católicas, en las... No, yo creo en ese Dios que ayuda, que perdona, que ¿Practicas alguna religión? Bueno, la católica por un tema... ¿Como más de tradición? Por tema de tradición, no soy ni Dios, pero no soy el tipo que tiene que ir a misa todos los domingos. Hay misa, ay, mira, entremos a misa. Pero si pasan semanas, en mi casa todos los días, saliendo del show, empezando el show, siempre de la mano de Dios, pero como que siento que no es una disciplina tener que ir a misa para mí. Bueno, Petercito, vamos entrando ya al final de estos minutos que nos has regalado y no podemos irnos sin dar como, no sé, el top 5 de reglas que todo emprendedor debe cumplir. Hoy en día, ¿cuántos negocios tienes hoy en día? Uy, no sé, tengo 3 restaurantes, el Rentacar, la compañía de renta de yates, el dealer donde vendemos los carros cuando ya... Los que ya no se rentan. Sí, la marca Peter Albeiro, que es la marca con la que hacemos las presentaciones. Y ahorita estamos incursionando en una marca nueva, son 8 empresas. Y los 8, hoy en día, podemos decir que son negocios exitosos, autosostenibles. No todos. ¿No? Sufro mucho con un restaurante que empezó como un restaurante italiano y me ha costado mucho trabajo. De verdad ha sido el negocio de los últimos años, ha sido el negocio más duro de llevar. Ha sido difícil entender el negocio no porque el restaurante es bueno, la comida es deliciosa, los reviews son espectaculares, pero el área donde estoy no se presta mucho, no es fácil parquear, no está escondidito, entonces si no lo conoce la gente no llega. Me ha costado mucho trabajo. Bueno, pero digamos que de 8, 7 que son rentables, uno que ahí va, eso habla de una excelente administración, porque hay muchas personas que de pronto pueden con un negocio, pero ya con un segundo o con una sucursal del mismo negocio, ya se vuelven un 8. Entonces, desde esa experiencia... Y que le quede claro a la gente, o sea, yo pensaba que si tenía 7 negocios iba a ganar 7 veces y resulta que no funciona así. Hoy por hoy
he tratado de delegar mucho, pero si pudiera reducirme sin ningún problema, ya viví la experiencia, menos es más. Entonces hablemos desde esa experiencia de un top 5 de reglas como de mandamientos para el emprendedor, para el que ya tiene su negocio o para el que está pensando en emprender. Yo dicto un taller que se llama Introducción a los Negocios, en el que le enseño a la gente o le cuento desde mi experiencia cómo inicio un negocio desde cero. Y cuando el taller comienza, yo les regalo una libreta con un lapicero marcada con mi esto. Y yo a la gente le hago una pregunta, y es: ¿qué tiene una empresa como Amazon que la hace súper exitosa? ¿Qué tiene una empresa como Walmart que la hace exitosa? ¿Qué tiene una empresa como Coca-Cola que la hace exitosa? La mayoría de la gente coloca disciplina, creatividad, visión, Estrategia, estrategia. estructura. Y la respuesta es una sola, y es una palabra. Lo que hace que Amazon o Coca-Cola o Walmart sean una empresa exitosa, ¿qué es lo que tiene? Es que tiene clientes. Entonces, una empresa exitosa es aquella que tiene clientes. Entonces, mi primer consejo para los emprendedores: antes de meterle el dinero, antes de usted invertir y hacer una gran, simule que ya tiene, imagínese que ya tiene lo que va a vender, y mire si puede tener clientes para eso. Es decir, sin engañar a nadie, pero si yo me voy a poner a rentar yates, antes de ir a conseguir el yate y todo, consigo las fotos de los mismos yates que quiero, armo una página en Instagram, empiezo a promocionarlos y empiezo a mirar qué tanta gente pudiera, cómo se atienden, qué tanto, y hay mucho mercado, pues puedo subrentar. Entonces, ese es el primer consejo: planear es gratis. Como un estudio de mercadeo. Exacto, lo que pasa es que un estudio de mercadeo, si lo hablamos desde el punto de vista técnico, tiene que ser, entonces hay que explicarle a la gente a lo crudo. Empírico. Exacto, si usted quiere vender pijamas, entonces no vaya y compre 100 pijamas, compre una y mire si es capaz de vender ese y véndala en lo mismo que la compró, porque de donde usted la compró, de pronto pues a eso es lo que la vende. Entonces el primer consejo es: todo negocio necesita clientes. Busque primero los clientes si ya tiene el negocio. Imagínese que ya lo tiene antes de meterle plata. El segundo negocio es... Segundo consejo. El segundo consejo es: si usted va a arrancar el negocio con su pareja, no renuncien los dos al tiempo detrás de un sueño, porque la incertidumbre es una cosa horrible cuando está empezando los negocios. Si hay alguien que tiene un trabajo estable y esa persona ya cubre ciertos gastos, sean equipo y que sea una persona la que se aventure y el otro tenga lo seguro. Pero dice: no, listo, vamos a retirarnos, y se renuncian los dos detrás de algo que se ilusionaron, y ella tiene su trabajo y él también, y los dos se van de frente y resulta que uno se recrimina con el otro, no les va bien, y entonces viene: ¿y ahora de dónde vamos a sacar? Y esa es la gente que termina separándose incluso. Que terminen separándose incluso, y terminan en un problema. Eso. Otro consejo que les puedo dar, yo lo aprendí en el primer semestre de la universidad, cuando veíamos administración de empresa, y es la regla de las 5 P. Es una cosa tan sencilla que... ¿5 Ps? Sí, si tú tienes las 5 P alineadas, cualquier negocio puede funcionar. La primera P es producto. Tú tienes que tener un producto ganador. Ese tiene que ser el producto rey. Entonces tú vas a McDonald's y está la Big Mac. Claro, venden más cosas, pero tienen su producto de mostrar. Tú Coca-Cola, la Coca-Cola, vende Gatorade, vende Fanta, vende tal, pero la Coca-Cola es su producto estrella. Entonces tienes un producto. El segundo, personas. Entonces es saber a qué personas son las que van a ese producto, ¿sí? ¿Personas como clientes o personas como dentro de mi equipo? ¿Quiénes consumen el producto? ¿Quiénes lo tienen? Entonces, si lo que tú vendes es ropa interior para dama, pues tus personas realmente las que lo usan son las mujeres. Sí, claro. Los hombres pueden hacer un regalo, pero tu producto va dirigido a ciertos segmentos, ciertas personas en ciertas edades. Si es comida, lo come todo el mundo, no pasa nada. Tercero, plaza, que es la más importante, porque la plaza es el espacio donde se desarrolla el negocio, que es el problema que tengo en el restaurante. Nadie va a montar un spa en Ciudad Bolívar, el spa más chévere, y dicen: pero ¿cómo así? ¿Por qué no viene nadie? No, porque es que el local era baratísimo, era de un amigo. Entonces imagine, aquí por allá en la zona norte de Bogotá,
este mismo local 7 millones de pesos y aquí pago 600.000. Sí, hermano, pero nadie le va a venir porque el sector tiene mucho que ver. Me pasó, por ejemplo, yo abrí un almacén de zapatos en un barrio donde no había ni un almacén de zapatos. Ahí viene que vendía nada. Porque cuando la gente piensa en zapatos, todas nuestras ciudades tienen un barrio donde van muchos zapatos. Entonces así, pero es que aquí hay muchos, por eso, pero todos venden. Porque la gente dice, zapatos, vamos para allá. Entonces hay mercado para todos y hay que competir. Entonces la plaza es importante. Producto, personas, plaza. Y lo último, precio y promoción. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, en el Rentacar, las reservas base están bajando, bajo los precios y aumento la promoción o publicidad, se puede llamar también esa P. Okay. Entonces, la publicidad es importante en cualquier negocio. Entonces, el consejo es que usted revise dentro de lo que usted hace cuáles son esas P que usted tiene que alinear y dónde de pronto puede estar fallando. Y el último, pensaría yo que mientras los primeros años hay que revisar ventas diarias y eso para mí es súper clave en un negocio. También te escuché por ahí en una entrevista que te hicieron, ser consciente que la empresa no va a empezar a ser productiva desde el comienzo. No. Es que tenemos la mentalidad colombiana de, bueno, perdón, sí, los de otro lado. No, digo, si la gente, no, pues sí, los colombianos tenemos la mentalidad, no, montemos algo que al principio dé para los gastos. Y resulta que muchos negocios no van a dar al principio ni siquiera para los gastos, hay que darle tiempo de que uno nace y el niño no nace hablando, hay que darle, hay que enseñarle, hay que ponerlo a caminar, luego usted va a la universidad y el primer año, usted no dice, ya en un año me voy a graduar, o en 2. Como usted sabe cuánto tiempo le toma, no tiene afán. En el negocio la incertidumbre hace que usted al tercer mes, al cuarto mes diga, uy, ¿ahora qué hago, hermano? Eso ni para el arriendo está dando. ¿Cuánto tiempo debería uno insistirle a un negocio para decir, se la metí hasta más no poder y no de pronto seguir de terco? Pues yo tengo planeado siempre tengo un plan a 3 años en mis negocios. Cuando lo abres, un plan a 3 años. El primer año lo llamo inversión y aprendizaje. Yo meto plata y aprendo, meto plata y aprendo, meto plata y aprendo en un negocio que hayan más de los mismos. Es decir, si hay restaurantes y hay gente que le va bien es porque ese negocio algo tiene y funciona. Si yo tengo, si soy pionero y soy el primer negocio de ese tipo, la estrategia tiene que ser diferente. Pero si yo voy a vender empanadas, si hay gente que vende empanadas y vive de vender empanadas es porque ese negocio tiene que funcionar. Hay que ver cómo. Segundo año es comparación. Y el primer año... ¿Comparación con mi primer año? ¿O sí, con...? Sí. Entonces es mi segundo septiembre, mi segundo octubre, mi segundo noviembre, mi segundo diciembre. ¿Será que todos los noviembre se comportan igual? Ahí uno aprende. Yo en la Rentacar aprendí que septiembre y febrero son los meses más malos. En el restaurante noviembre es el mejor mes y diciembre es terrible. Porque viene la familia, todo el mundo tiene comida en la casa, hay buñuelos, hay natilla, nadie va a comer. Y si van a comer, no, porque hay mucha familia, o va a salir carísimo. Eso pidamos una pizza. Entonces todo eso lo entiende uno hasta que lo vive en esto. ¿Y el tercer año? El tercer año es un año de fortalecimiento, es afianzar procesos y entender que si septiembre y febrero son mis meses malos, yo no me puedo quedar diciendo, no, ese mes es muy malo. ¿Qué hago para que no sea tan malo? ¿Qué me invento en ese mes para subir un poquito las ventas? O sea, no es casualidad que ustedes se vayan al centro comercial tal y preciso el mismo mes en este local tenga 50% de descuento, aquí 40% de descuento. Estamos en el mes de las compras, este es el mes de la yo no sé qué. Eso no es casualidad que todos los locales estén. Es una forma, nadie va a poner en el letrero, este mes es perverso. Por eso queremos premiarte a ti para que vengas y nos compres. O sea, no es una casualidad que todos los locales del centro comercial estén en promoción al mismo tiempo, sino es un fenómeno que se da mes a mes y que necesita levantar ventas. Las últimas 3 preguntas. Primero, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo hacia el pasado y devolverte a tus 18 años, ¿qué consejo te darías con la experiencia que tienes hoy? Uy, no sé. Compre Bitcoin. No, compre Bitcoin, no me meta en política. No me va a meter a hablar de política, le diría yo. Nunca me ponga a hablar de política. No sé, Barce, le diría. No sé.
No, es que yo siempre he pensado que cada cosa que me sucedió fue en el Tenía que momento y pasar por tenía algo. que pasar por algo y yo hubiera sido tan terco que viene un man y me dice, vengo del futuro y usted la va a embarrar así, así, y yo de bruto voy y la embarro así, ¿Qué va así, a así. hacer? Eso no le creo. Y yo no soy tan bruto y lo hubieran embarrado así. Bueno, esta cámara está conectada a los 7.000, 8.000 millones de humanos que estamos en este momento y son los últimos 60 segundos de vida de Peter Albeiro. ¿Qué mensaje le deja a la humanidad? Uy, no sé, no sé, no, es muy difícil. No, no, no. Yo lo que pienso es que cada persona tiene la oportunidad en la vida de ser lo que se le dé la gana. Yo escogí ser buen papá, ser buena persona. Yo escogí hacer lo que en el momento me salió del corazón, ¿sabes? A veces hay cosas que, claro, que de pronto la gente piensa hizo mal, está mal, pero en el momento sentí que podía estar haciendo algo bien. O sea, nadie como que comete errores. Entonces los errores también forman parte de la vida y cometer errores Como también. no darse tan duro por esos Sí, errores. ¿Mm? sí, yo pienso también que ya uno tiene suficiente con que otros como para que uno también se dé duro. Conozco a Peter desde hace más o menos unos 20 años. Lo conocí como compañero de trabajo, como amigo, lo conocí como jefe eh, y en todas las facetas es una gran persona, es un gran amigo. Me consta cómo no le cuesta ayudar a los demás cuando está en sus posibilidades. Cuando llegaba un amigo suyo a rentar un carro, mejor dicho, era entregue el mejor carro que esté bien limpio, súper, súper amigo. Muchas gracias, Peter, por tu No, amistad, necesitar. por este espacio, por todas las oportunidades que me diste al abrirme las puertas de tu empresa. Ya lo había dicho en otros videos, pero hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de decírtelo en persona. Estoy aquí en Estados Unidos en gran parte por las puertas que tú me abriste de tu empresa desde Colombia. No mantenemos un contacto muy frecuente, pero sé que eres una persona con la que uno puede contar, que siempre está ahí. Y de verdad que muchísimas gracias, Peter. No, no, ¿Mm? un abrazo a usted, a todos los que nos están viendo. Se les quiere y por acá tiene un amigo, un servidor siempre. Finalmente, Peter, ¿qué significa para ti la frase vivir para vivir? Bueno, yo creo que la razón del ser humano es ser feliz. Y no hay vida si uno no va buscando la felicidad. Y el vivir es eso, buscar la felicidad todos los días. Tratar siempre de cómo creo que me siento bien. Entonces yo creo que vivir no es simplemente una palabra, sino vivir realmente es buscar la plenitud. Es Omar Alejandro Leiva, Peter Albeiro, pasando por estas historias de fracasos con final feliz. A ustedes muchas gracias por haber visto todo este contenido. Suscríbanse, activen la campanita, recomiéndenlo con sus amigos si les gusta. Si no les gusta, recomiéndenlo con sus enemigos, pero compártanlo, comenten. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Peter, muchísimas gracias. Éxitos Chao. y bendiciones. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Chao.